Hola familia, hoy les traigo este riquísimo gazpacho andaluz para los días de verano. Comenzamos troceando o cortando medio kilo de tomate perita. Cuanto más maduros estén, mejor, porque luego eso lo vamos a tener que triturar. Entonces los vamos cortando y los vamos poniendo en un contenedor. Luego vamos a tomar un pepino, le cortamos las puntas, lo pelamos y lo cortamos en rodajitas. También adentro del contenedor, ahí va a ir a parar todo. La cebolla, media cebolla en este caso blanca, la cortamos en juliana, adentro del contenedor. Un dientecito de ajo, si te gusta más picante le pones 2. Lo cortamos en pequeños trocitos y siempre lo mismo adentro del contenedor para luego triturar. En este caso un pimiento rojo o un morrón, como es muy grande, le voy a poner la mitad. Le quitamos las semillas y lo cortamos en trocitos medianos. Siempre lo mismo para que sea cómodo luego una vez que lo tengamos que triturar. Esto les digo, para un día de verano es tremendo. Queda muy rico y es muy refrescante. Ahí ponemos el pimiento. Este pimiento verde cosecha de casa, una plantita que tenemos. Y también le voy a agregar un pedacito de pan para que quede un poco más espeso. Bueno, y tan simple como lo que están viendo ahora. Ponemos todo en el contenedor y comenzamos a triturar de a poquito y con mucha paciencia, porque lleva un poquito de tiempo. Vamos triturando hasta que nos quede como les voy a mostrar en la siguiente secuencia. Ahí está. Así nos tiene que quedar una vez que lo tenemos todo triturado. Tenemos dos versiones. Una, la que le gusta, la gente que le gusta colado, o sea, no encontrarse nada mientras lo están tomando, que queda mucho más líquido. Y otra es sin colar. Luego les voy a mostrar las dos versiones. Entonces, con un colador lo vamos vertiendo y lo vamos presionando para que quede nuestro gazpachito lo más liso posible. Bueno, así nos va a quedar. Luego le vamos a echar sal, siempre al gusto, un buen chorro de vinagre y el aceite de oliva extra virgen, que es el que le da el toque especial. Y así nos tiene que quedar. Mezclamos bien todo para que se integre y ya tenemos nuestro gazpacho. Entonces ahora les voy a mostrar la primera versión, que es la que están viendo ahora. Esa es la versión líquida, que queda muy líquido. Y la segunda versión es esta de aquí, que es sin triturar. Obviamente queda mucho más presentable y le podemos poner las verduritas arriba y como está más espeso no se van a hundir. Entonces para una presentación de un plato obviamente queda mucho más rico. Bueno, ahí les dejo las dos versiones. Si les gusta el video me dejan un buen like. Las invito a todas y todos para que se suscriban y nos vemos en la próxima. Chao.